Sí, ya no tengo miedo, contestó Bambi antes de irse a sentar al sofá. Prin la siguió y se sentó a su lado. Al verla de perfil sintió como su corazón se aflojaba un poco. Al menos estaba ahí. Seguía viva y eso era lo más importante. ¿Sabes algo? Dijo Bambi después de unos segundos. Cuando iba en la ambulancia sentí que no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que si me quedaba dormida ya no iba a despertar. Prin la miró con preocupación. Fue algo muy duro para ti. Recordaba que en esa ambulancia su propio corazón tampoco latía con normalidad. Sí, al principio tenía miedo de que si me quedaba dormida ya no fuera a despertar, pero cuando de verdad me dormí y estaba a punto de reaccionar, lo que me dio miedo cambió por completo, dijo Bambi, con un tono triste muy distinto al que solía usar. Pring no respondió, la dejó ordenar sus pensamientos. Cuando estaba por volver en mí me dio miedo que si abría los ojos y tú no estabas aquí, ¿qué iba a hacer? Las palabras de Bambi dejaron a Pring sin voz. Dejó la taza de café sobre la mesa y se recargó en el respaldo del sillón, mirando a la chica a su lado, que aún olía a su propio shampoo. ¿Sabes algo? Nunca te dije la verdadera razón por la que desaparecí de tu vida aquella vez. Sí, Prince suspiró. He escuchado un poco. ¿Tiene que ver con tu ex? Bambi se quedó inmóvil. El silencio fue respuesta suficiente. Soltó un suspiro antes de asentir. Sí, mi primera novia se quitó la vida. Flashback. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Bambi gritaba al teléfono. Vestía su uniforme escolar y corría descalza sobre el suelo áspero. Piedras le lastimaban los pies, pero eso no la detenía. Subió las escaleras hasta llegar a lo alto del puente que cruzaba el río. Hablemos, por favor. La súplica se escuchaba a través del pequeño celular. Lágrimas mezcladas con sudor le corrían por las mejillas. Giró la cabeza buscando desesperadamente a la persona que estaba del otro lado de la llamada. Ya no puedo más, no puedo seguir así. No digas eso, todavía me tienes a mí. Sea lo que sea, lo podemos resolver juntas. Hubo un breve silencio al otro lado y luego una risa, la risa más fría que Bambi había escuchado en su vida. El viento del río le revolvía el cabello, y entonces la vio, una figura delgada de pie sobre el muro, al otro extremo del puente. Los ojos de Bambi se abrieron de par en par cuando entendió que esa silueta era la misma persona con la que estaba hablando por teléfono. Tenerte a ti es justo la razón por la que ya no quiero vivir. Bambi se quedó paralizado un segundo, obligándose a reaccionar. Tenía que correr más rápido, tenía que llegar a tiempo, pero esa voz helada la dejó sin palabras. ¿Por qué? ¿Es por mi culpa? Yo quería que fuera solo mía, respondió la otra persona entre sollozos. Pero es imposible, no soy la única que tienes. Tienes amigos, tienes a tu mamá, tienes a otras personas que son más importantes que yo. Eso no es cierto. Tú eres lo más importante para mí. Eres mi primera novia, mi primer amor. Bambi corría sin detenerse, con las lágrimas nublándole la vista. Para mí tú eres todo mi mundo, pero para ti yo solo soy tu novia y nada más. No, no pienses así. Bájate de ahí y hablemos bien. Un poco más, solo un poco más, y la iba a alcanzar. La figura delgada con el uniforme escolar, la falda tableada agitándose con el viento. Bambi apretó el paso. Tú hiciste que me enamorara de ti, que me obsesionara contigo. Solo tú pudiste hacerme así. No puedo evitarlo. Si algún día te ríes con otros amigos, entonces no eres solo mía. ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Puedo hacer lo que sea por ti. La risa del otro lado volvía a escucharse mientras Bambi corría con todas sus fuerzas. En cuanto a esas palabras terminaron de escuchar, la figura delgada saltó, desapareciendo en la oscuridad del río, frente a sus ojos. Bambi se quedó inmóvil, el teléfono se le cayó de la mano y golpeó el suelo. Corrió hasta ese lugar, estaba temblando, pero cuando llegó no pudo ver nada entre la oscuridad. El grito le salió desde lo más profundo de su corazón. Las lágrimas caían sin control. Esa herida era demasiado profunda para sanar.
No es que no quiera amar a alguien, no tengo miedo de amar, tengo miedo de lastimar a esa persona, miedo de volver a perderla. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.